Episodio 5. París, 1911. El robo del cuadro más famoso del mundo, aunque todavía no lo era. ¿Cómo se vivía realmente la historia? Hola, soy Tessa, y te doy la bienvenida a Días de Entonces, donde cada episodio es una máquina del tiempo. Hoy viajamos a París, en el verano de 1911, a la Ciudad de la Luz, a un museo enorme y mal vigilado, en los días previos a uno de los robos más asombrosos de la historia, porque esta es la historia de cómo una pintura pequeña, oscura y entonces casi anónima desapareció de una pared del Louvre y de cómo, precisamente por desaparecer, se convirtió en la más célebre de la Tierra. Voy a empezar contándote algo que casi nadie cree cuando lo oye por primera vez. Antes de 1911, la Gioconda no era famosa. Sí, era un cuadro respetado, una buena pintura de Leonardo da Vinci, colgada en el Louvre de París entre cientos de obras maestras, muchas de ellas más grandes, más vistosas, más admiradas que aquella tabla pequeña, de poco más de medio metro de alto, con el barniz oscurecido por los siglos, donde una mujer sin nombre claro sonreía a medias. Los visitantes pasaban por delante de ella camino de otras salas. Los expertos la valoraban, sí, pero ningún parisino de a pie habría sabido decirte qué aspecto tenía. No estaba en las postales, no estaba en la cabeza de la gente, era, sencillamente, uno más de los tesoros de un museo lleno de tesoros. Eso estaba a punto de cambiar para siempre. Y, como en todo buen misterio, nadie lo vio venir. Matilde tenía 22 años y conocía el Louvre como conocía la palma de su mano. No porque fuera artista ni rica, sino porque lo limpiaba. Era una de las muchas mujeres que, antes de que abrieran las puertas y después de que las cerraran, recorrían aquellas galerías inmensas con sus paños y sus cubos, sacando el polvo a las molduras doradas, fregando los suelos de parqué bajo las miradas quietas de mármol de las estatuas. El Louvre, para Matilde, no era un templo del arte, era su lugar de trabajo, kilómetros de pasillos, corrientes de aire, techos altísimos y un silencio que de noche daba un poco de miedo. Has de entender cómo era aquel museo entonces, porque es parte del misterio. El Louvre de 1911 era enorme y estaba mal vigilado. Tenía cientos de salas y muy pocos guardias, mal pagados, que a menudo dormitaban. Las obras colgaban de simples ganchos en la pared. No había alarmas, ni cámaras, ni apenas inventario. Entraban y salían cada día decenas de copistas con sus caballetes, fotógrafos, restauradores, obreros, gente con bata blanca a la que nadie pedía explicaciones. Cualquiera con una bata y aire de saber lo que hacía podía moverse por el museo como Pedro por su casa. Matilde lo sabía mejor que nadie. Sabía qué puertas chirriaban, qué escaleras de servicio no usaba nadie, en qué armarios se guardaban las escobas y las escaleras de mano. Y sabía, también, los nombres de los obreros que entraban a trabajar, entre ellos uno italiano, callado, de bigote fino, que un par de años antes había estado montando las cajas de cristal con las que el museo empezaba, muy despacio, a proteger algunas de sus obras más valiosas. Se llamaba Vincenzo. Déjame que te cuente en qué París vivía Matilde, porque era un momento irrepetible, y como todos los momentos irrepetibles, nadie a su alrededor sabía que lo era. Lo llamarían después la Belle Époque, la época hermosa, y lo era, al menos para quien tenía dinero. París era la capital del mundo. Las calles se habían llenado de luz eléctrica, y por debajo de ellas corría una novedad asombrosa, el Metropolitano, el metro, inaugurado pocos años antes, que tragaba y escupía multitudes. Empezaban a verse los primeros automóviles, disputándoles el sitio a los coches de caballos, petardeando y asustando a todo el mundo. En los grandes bulevares, las damas paseaban con sombreros enormes, coronados de plumas y vestidos largos que barrían el suelo. En los cafés, los artistas discutían de arte y de revolución hasta la madrugada. En los cabarets de Montmartre se bailaba el cancán y corría el ajenjo. París brillaba como no había brillado nunca. Pero ese brillo no era para Matilde.
Ella vivía el otro París, el de la gente que hacía posible la fiesta sin que la invitaran. Dormía en una buhardilla diminuta bajo el tejado, de esas habitaciones de criada heladas en invierno y abrasadoras en verano, con el retrete compartido al fondo del pasillo. Desayunaba café aguado mojando pan del día anterior. Trabajaba de sol a sol por unas monedas, y aún así, cuando recorría de madrugada las galerías vacías del Louvre, rodeada de toda la belleza acumulada del mundo, sentía que ella también era, a su manera, parte de algo grande. Y todo aquello, aunque nadie lo sospechara, vivía sus últimos años. Faltaban solo 3 veranos para que estallara la Gran Guerra y se llevara por delante aquella Europa dorada y confiada para siempre. Pero eso, como la Gioconda metida en un baúl, todavía no había pasado. Aún no. Vincenzo Perugia había llegado a París desde el norte de Italia, como tantos otros, buscando trabajo y un futuro. Y como a tantos otros, París lo había recibido con una mano y le había dado un bofetón con la otra. Trabajaba de lo que salía, de pintor de brocha gorda, de cristalero, de carpintero. Una de aquellas tareas lo había llevado al Louvre, a construir las cajas protectoras de algunos cuadros, y entre los cuadros para los que él mismo, con sus manos, había fabricado la caja de cristal y madera, estaba uno pequeño, oscuro, de una dama que sonreía, la Gioconda. Vincenzo sabía cómo se abría aquella caja, la había hecho él, podía desmontarla, dijo después, en cuestión de minutos. A Matilde, Vincenzo le caía bien y le daba pena a partes iguales. Se lo cruzaba a veces a la salida, y alguna tarde habían compartido un trozo de pan y un vaso de vino malo en una de esas tabernas baratas donde se juntaban los trabajadores italianos del barrio. Él hablaba poco, y casi siempre de lo mismo, de su tierra, de la nostalgia, y de una idea que a ella le parecía rara y que volvería a su memoria mucho tiempo después. Decía que los franceses tenían el museo lleno de tesoros robados a Italia, que Napoleón había saqueado su país y se había traído a París lo más hermoso, que aquello no era justo. Lo decía con una rabia tranquila, mirando el vino, y Matilde asentía sin darle importancia, porque media taberna se quejaba de algo parecido y nadie hacía nunca nada. Recuerda esto, porque Vincenzo se equivocaba en un detalle, y ese detalle lo cambia todo. La Gioconda no la había robado Napoleón. Leonardo da Vinci se la llevó él mismo a Francia en sus últimos años, invitado por el rey Francisco I, que la compró para la corona francesa. La Gioconda llevaba en Francia desde el siglo XVI, por voluntad de su propio autor. Pero Vincenzo no lo sabía, y a veces, en la historia, una idea equivocada, metida en la cabeza de la persona equivocada, hace más ruido que toda la verdad del mundo. Para entender a Vincenzo, hay que entender lo que era ser italiano y pobre en el París de entonces. A principios de siglo, miles de italianos habían cruzado los Alpes huyendo del hambre y se habían amontonado en los barrios baratos de París, trabajando en lo más duro y lo peor pagado, las obras, las canteras, los andamios. Los franceses los miraban por encima del hombro, los llamaban con motes despectivos, los acusaban de quitarles el trabajo y de rebajar los jornales. Vivían apretados en pensiones miserables, varios hombres por cuarto, mandando a casa cada mes las pocas monedas que sobraban. Comían pan, pasta cuando podían, un poco de queso, y los domingos, si había suerte, algo de carne. Y por las tardes se juntaban en las tabernas de su gente para hablar en su lengua, jugar a las cartas y acordarse de un sol y de una comida que aquí no existían. Vincenzo era uno de ellos. Matilde lo veía en aquella taberna, siempre un poco apartado, con su vaso, escuchando más que hablando. Tenía una dignidad triste, la de quien se sabe mejor de lo que su vida le permite demostrar. Una tarde le contó que de niño, en su pueblo del norte, había soñado con ser artista, con pintar, y que la vida lo había convertido en eso, en un hombre que ponía cristales delante de los cuadros de otros para que los ricos los miraran. Lo dijo sin amargura, casi con una sonrisa, y a Matilde se le quedó dentro, porque era la clase de cosa pequeña y verdadera que se dice una persona común y que nadie apunta en ningún sitio. Algún día, le dijo él otra tarde, mirando el fondo del vaso, volveré a Italia,
y haré algo que se recuerde, aunque sea una sola cosa, para que no sea verdad que pasé por el mundo sin que se notara. Matilde pensó que era la clase de cosa que dice todo el mundo cuando ha bebido un poco. No se imaginó, ni de lejos, que aquel hombre callado iba a cumplir su palabra de la manera más asombrosa de la historia, que su una sola cosa que se recuerde iba a ser robar la sonrisa más famosa del mundo. El museo cerraba los lunes. Eso también es parte del misterio, así que recuérdalo. El domingo 20 de agosto de 1911, al caer la tarde, un hombre con bigote entró en el Louvre como un visitante más, entre los últimos del día, pero no salió con los demás. Cuando los guardias hicieron su ronda perezosa y cerraron las puertas, él se había escondido en un pequeño cuarto trastero, de esos que Matilde conocía tan bien, donde se guardaban los caballetes y los materiales, y allí, en la oscuridad, entre el olor a polvo y a madera, pasó la noche, esperando. El lunes por la mañana, con el museo cerrado al público y casi vacío, solo unos pocos obreros y limpiadoras moviéndose por las salas, el hombre salió de su escondite. Se había puesto encima una de aquellas batas blancas de trabajador, la misma que llevaban los empleados del museo, la misma que llevaba Vincenzo, la misma que llevaban tantos que ya nadie reparaba en ellas. Con esa bata era invisible. Era un obrero más en un museo lleno de obreros. Caminó hasta el salón cuadrado, el salón Carré, donde colgaba la Gioconda. No había nadie. Descolgó el cuadro de sus 4 ganchos, sin prisa. Se lo llevó a una escalera de servicio, una de esas que no usaba casi nadie. Allí, tranquilamente, abrió la caja de cristal y madera que él mismo había ayudado a construir. Separó la tabla del marco pesado que dejó tirado en los escalones y se quedó con lo que de verdad quería, la tabla desnuda, la pintura, no más grande que la tapa de una mesita. La envolvió en su propia bata blanca, se la metió bajo el brazo como quien lleva un paquete cualquiera y echó a Niriachi a andar hacia la salida. Cuentan que, al llegar a una puerta, se encontró con que estaba cerrada con llave y que durante unos minutos de pánico forcejeó con el picaporte, atrapado, con el cuadro más valioso del mundo bajo el brazo, y que apareció un fontanero del museo, otro trabajador, que sin sospechar nada le abrió la puerta y hasta le dio los buenos días. El ladrón le dio las gracias, salió a la calle, a la luz de la mañana de París, y se perdió entre la gente con la Gioconda envuelta en una tela blanca. Eran las 7:15 de la mañana de un lunes, y nadie, absolutamente nadie, se había dado cuenta de nada. Lo más increíble de este robo no es cómo se hizo, es que tardaron más de un día entero en darse cuenta de que había ocurrido, porque el lunes nadie echó en falta el cuadro. En un museo tan grande y tan caótico, que un cuadro no estuviera en su sitio no significaba nada. A lo mejor lo habían bajado a fotografiar, o a restaurar, o a limpiar. Era tan normal que las obras desaparecieran un rato de la pared que el hueco vacío de la Gioconda, con sus 4 ganchos desnudos, no alarmó a nadie en todo el día. Fue al día siguiente, el martes 22 de agosto, cuando saltó todo. Un pintor llamado Louis Berou llegó temprano al Salón Carré con su caballete. Tenía permiso para hacer una copia de la Gioconda, algo habitual entonces. Pero la Gioconda no estaba. Solo los 4 ganchos y una mancha más clara en la pared. Berou, molesto, preguntó a un guardia, convencido de que se la habrían llevado los fotógrafos. El guardia fue a comprobarlo y volvió pálido, porque la Gioconda no estaba con los fotógrafos, no estaba en ninguna parte. La Gioconda sencillamente no estaba. Matilde estaba aquella mañana fregando una galería cercana cuando oyó los gritos, y vio una cosa que no había visto nunca. Vio correr a los guardias del Louvre, vio a hombres importantes llegar con el sombrero en la mano y la cara descompuesta. En cuestión de horas, el museo se llenó de policías, se cerraron las puertas a cal y canto, y empezó el registro más grande que se recuerda. Cientos de personas peinando sala por sala, armario por armario, por si el cuadro estaba escondido en el propio edificio. Encontraron, en una escalera, el marco pesado y la caja de cristal, abandonados, pero de la tabla, de la pintura, ni rastro. El Louvre cerró sus puertas durante una semana entera, y cuando volvió a abrir, ocurrió algo que lo dice todo sobre la naturaleza humana. Miles de personas hicieron cola, durante horas, para entrar a ver
El hueco, la pared vacía con los 4 ganchos. Venían a mirar el lugar donde había estado el cuadro, que casi ninguno se había molestado en mirar cuando estaba. Dejaban flores, dejaban notas, lloraban delante de un rectángulo de pared más claro. La ausencia había hecho, en una semana, lo que la presencia no había logrado en siglos. Todo París hablaba de la Gioconda. Matilde vivió aquella semana desde dentro y nunca la olvidó. Vio el museo convertido en un hormiguero de policías con bigote y libreta que medían distancias, interrogaban a todo el mundo y se contradecían entre sí. Vio cómo registraban hasta el último armario, incluidos los suyos, los de la limpieza, por si el cuadro estaba escondido detrás de una escoba. Y cuando por fin reabrieron, vio la escena más extraña de su vida, una cola de gente que daba la vuelta hasta la esquina, hombres con sombrero, señoras elegantes, niños de la mano, esperando pacientemente para entrar a contemplar una pared vacía. Se quedaban delante del hueco, con sus 4 ganchos y su rectángulo de pared más clara, en un silencio casi religioso. Algunos dejaban ramos de flores en el suelo, como ante una tumba. Alguno lloraba. Matilde, que se pasaba el día con el paño en la mano, a pocos metros de aquello, no entendía nada. Si cuando estaba el cuadro no la miraba ni Dios, le decía a Madame Bertin, la encargada de las limpiadoras, y Madame Bertin, que era vieja y sabia, le contestó una frase que Matilde recordaría siempre. Hija, el ser humano no aprende a querer las cosas hasta que las pierde. Mientras tanto, fuera del museo, la fiebre era total. Los periódicos sacaban ediciones especiales. Las tiendas se llenaron de postales con la cara de la Gioconda, que se vendían a miles, y de pronto aquella media sonrisa estaba en los escaparates, en los cafés, en las conversaciones de todo el mundo. Aparecieron canciones de music hall sobre el robo, chistes, caricaturas, dibujos de la dama escapándose por su propio pie, harta del Louvre. Una pintura que un mes antes no reconocía casi nadie, se había vuelto, de la noche a la mañana, y precisamente por no estar, la imagen más reproducida de Francia. La investigación fue un desastre glorioso, de esos que solo da la vida real. La policía cerró las fronteras, registró los barcos que zarpaban, interrogó a los empleados del museo uno por uno. Sí, también a los obreros italianos, también a Vincenzo, que respondió tranquilo a todas las preguntas y al que dejaron marchar sin más, porque ¿qué iban a sospechar de un pobre cristalero? Su nombre quedó anotado en un papel, entre cientos, y olvidado. Y como no aparecía el culpable, empezaron a llover las teorías y las acusaciones, a cuál más disparatada. Se dijo que era cosa de los alemanes, para humillar a Francia. Se dijo que un millonario americano había encargado el robo para su colección privada. Se dijo de todo. Los periódicos, que vendían más cuanto más misterio, alimentaban el incendio cada mañana con titulares enormes. La Gioconda, de pronto, estaba en todas las portadas del mundo. Su cara verdosa y su media sonrisa, que casi nadie reconocía un mes antes, se reprodujeron en millones de periódicos, postales y carteles. Cuanto más tiempo pasaba sin aparecer, más famosa se hacía. Y aquí viene uno de los giros más sabrosos de toda esta historia real. La policía, desesperada, llegó a detener a 2 hombres que con el tiempo serían 2 de los mayores genios del siglo, el poeta Guillaume Apollinaire y el pintor Pablo Picasso. Resulta que un conocido de Apollinaire había robado tiempo atrás unas pequeñas estatuillas del propio Louvre. El museo era así de fácil de robar, y algunas habían acabado en manos de Picasso. Cuando estalló el escándalo de la Gioconda, los 2 amigos entraron en pánico y la policía, atando cabos torcidos, llegó a pensar que aquella banda de bohemios podía estar detrás del gran robo. Apollinaire pasó unos días en la cárcel. Picasso fue interrogado y cuentan, lo pasó tan mal que temblaba. Los 2 eran completamente inocentes del robo de la Gioconda y los soltaron. Pero imagina el titular: la policía de París buscando el cuadro más famoso del mundo y deteniendo, de paso, a Picasso. Y el delirio no paró ahí. Un periódico ofreció una recompensa enorme a quien diera con el cuadro, y aquello fue como abrir las compuertas de la locura. Llegaron miles de cartas, gente que juraba haber visto la Gioconda en un tren, en un barco,
en el escaparate de un anticuario de Berlín, en el salón de un millonario de Nueva York. Videntes y echadoras de cartas se ofrecieron a localizarla con sus poderes. Hubo quien confesó el robo sin haberlo cometido, solo por salir en los papeles. La policía, desbordada, persiguió cientos de pistas falsas por media Europa, y su jefe quedó en evidencia delante del mundo entero, porque cada día que pasaba sin el cuadro era una humillación nueva en primera plana. Se llegó a decir, muy en serio, que la pintura jamás aparecería, que estaría ya cortada en pedazos o cruzando el Atlántico. Nadie, ni el más listo de todos aquellos detectives, se le ocurrió pensar lo más sencillo, que el cuadro no se había movido de París y que el ladrón no era un genio del crimen, sino un obrero que una vez había puesto el cristal que lo protegía. Mientras todo París enloquecía, Matilde no podía quitarse de la cabeza una conversación, una taberna, un vaso de vino malo, un hombre callado de bigote fino diciendo que en aquel museo había tesoros robados a Italia, que aquello no era justo, que alguien debería hacer algo, pero no dijo nada. ¿Qué iba a decir? Que sospechaba de un pobre cristalero porque una vez se había quejado, como se quejaba medio barrio. La habrían tomado por loca. Así que se calló. Y el tiempo pasó. Pasó un año, pasaron 2, y la Gioconda no aparecía. Poco a poco, el escándalo se fue apagando, como se apagan todos. El Louvre colgó otro cuadro en el hueco. Los periódicos encontraron nuevas catástrofes que contar. Mucha gente dio por hecho que la pintura estaba destruida o perdida para siempre en la caja fuerte de algún millonario sin escrúpulos al otro lado del mar. El misterio se enfrió hasta convertirse en una vieja historia triste, de esas que se cuentan encogiéndose de hombros. Y mientras tanto, ¿dónde estaba la Gioconda? Aquí está lo más asombroso de todo, lo que nadie podía imaginar. La Gioconda no había cruzado ninguna frontera, no estaba en América, ni en Alemania, ni en un palacio. Estaba a unas pocas calles del Louvre, en una habitación humilde de un trabajador italiano, metida en el doble fondo de un baúl de madera, debajo de la ropa. Vincenzo Perugia había robado el cuadro más buscado del planeta y simplemente se lo había llevado a casa, y allí lo había guardado día tras día, mientras la policía de medio mundo lo buscaba, mientras encarcelaban a poetas y temblaban pintores, mientras la gente lloraba delante de una pared vacía. El mayor escondite del mayor robo de la historia era el cajón de la cómoda de un hombre pobre. Y la vida, como hace siempre, siguió. Matilde siguió limpiando el Louvre. El hueco de la Gioconda se llenó con otro cuadro, y la cola de curiosos se fue acortando hasta desaparecer. La gente dejó de hablar del robo, como deja de hablar de todo. París se preparó para otro invierno, y otra primavera, y otro verano. Pasaban los meses, y la dama de la sonrisa, que durante unas semanas había sido la obsesión del mundo entero, se fue convirtiendo en una vieja historia, en una pregunta sin respuesta que ya casi a nadie le quitaba el sueño. A Matilde, de vez en cuando, le volvía. Cruzaba el barrio italiano camino del trabajo y miraba sin querer hacia la taberna, y se acordaba del hombre callado del bigote. Una vez preguntó por él, como quien no quiere la cosa, y le dijeron que Vincenzo andaba más raro que de costumbre, más reservado, que casi no salía, que guardaba su cuarto con un celo extraño. Matilde sintió un escalofrío, una sospecha sin forma que enseguida apartó de su cabeza, regañándose a sí misma por imaginar tonterías. Un cristalero pobre y nostálgico no le roba la Gioconda al Louvre. Esas cosas las hacen los grandes ladrones de las novelas, los millonarios, los espías, no el vecino del tercero que se calienta las manos con un vaso de vino. Y sin embargo, a unas pocas calles de allí, en una buhardilla parecida a la suya, dentro de un baúl de madera, debajo de la ropa interior y de un doble fondo, la mujer más buscada del mundo seguía sonriendo en la oscuridad, esperando, con esa paciencia infinita que solo tienen las pinturas, a que alguien cometiera por fin un error. Lo que pierde a Vincenzo, al final, no es la policía, es la impaciencia y un poco también la ilusión. A finales de 1913, más de 2 años después del robo, Vincenzo leyó en un periódico italiano
el anuncio de un anticuario de Florencia, un tal Alfredo Geri, que decía comprar obras de arte y objetos antiguos, y a Vincenzo, que seguía convencido de que estaba haciendo lo correcto, devolviéndole a Italia un tesoro robado, le pareció que había llegado el momento. Escribió una carta. La firmó con un nombre falso, casi un chiste, Leonardo Vincenzo, y dijo que tenía la Gioconda y que quería devolverla a Italia, su patria. Geri, el anticuario, pensó al principio que era un loco o un estafador, como hay tantos, pero por si acaso avisó a alguien que sabía de esto, a Giovanni Poggi, el director de la Galería de los Uffizi, el gran museo de Florencia, y los dos citaron a aquel Leonardo Vincenzo en un hotel de Florencia, el Hotel Trípoli, Italia. Imagina la escena. Un cuarto de hotel modesto, un trabajador italiano de bigote fino que saca de debajo de la cama un baúl de madera, aparta una doble tapa, va quitando ropa interior y trapos, y de debajo de todo extrae una tabla envuelta en tela roja. La desenvuelve, y allí está, la media sonrisa, la mirada. Geri y Poggi contienen el aliento. Le dan la vuelta a la tabla, levanta la tabla con manos temblorosas y encuentran lo que necesitan, los sellos y los números de inventario del Louvre, grabados en la madera. Es ella, es de verdad. Después de 2 años, la Gioconda ha aparecido en una habitación de hotel en Florencia, sacada de debajo de unos calzoncillos. Tienes que imaginar la tensión de aquel cuarto. Geri y Poggi, 2 hombres respetables, de pronto a solas, con un desconocido que acaba de demostrarles que tiene el cuadro más buscado del planeta, sabiendo que un gesto en falso, una mirada de más, podía hacer que aquel hombre se asustara, agarrara la tabla y desapareciera otra vez, esta vez para siempre. Tuvieron que sonreír, tuvieron que felicitarlo, porque Vincenzo no se sentía un ladrón acorralado, se sentía un patriota a punto de ser recompensado. Esperaba gratitud, esperaba dinero, esperaba que Italia entera le diera las gracias por haberle devuelto su tesoro. Hablaba de ello con una sinceridad desarmante, y eso era lo más extraño de todo, que no había en él astucia de criminal, sino la fe terca de quien cree de verdad que ha hecho lo correcto. Poggi, el director del museo, examinó la tabla conteniendo el temblor de las manos. Geri, el anticuario, le seguía la corriente a Vincenzo, dándole conversación, ganando tiempo, y entre los dos, con una calma que debió de costarles la vida fingir, fueron tejiendo la trampa. Con mucha sangre fría, los 2 hombres le dijeron a Vincenzo que tenían que estudiar la pintura para autentificarla, que se la llevaban un momento para compararla. Se la llevaron a los Uffizi y avisaron a la policía. Vincenzo Perugia fue detenido en su habitación de hotel sin oponer resistencia. Estaba, dicen, casi aliviado, y desde luego convencido de que lo recibirían como a un héroe. Y aquí la historia se vuelve casi increíble, porque, en parte, así fue. Cuando se supo que el ladrón de la Gioconda era un humilde obrero italiano que decía haberla robado por amor a su patria, para devolver a Italia lo que creía un expolio de Napoleón, una parte de Italia lo trató, efectivamente, como a un héroe. Hubo quien le mandó dinero a la cárcel, quien le mandó comida, quien lo defendió como a un patriota. Daba igual que se equivocara, que la Gioconda hubiera ido a Francia por voluntad del propio Leonardo siglos atrás. La historia del hombrecillo que le robó el tesoro más grande al poderoso Louvre y se lo llevó a casa en un baúl era demasiado buena, demasiado humana, para estropearla con un dato. Lo juzgaron, sí, pero la condena fue ridícula. Poco más de 1 año, rebajado luego a unos meses, y salió pronto. En el juicio, en Italia, Vincenzo se defendió con esa misma fe absurda y conmovedora, que él no había robado nada, que solo había devuelto a su patria lo que le pertenecía. Hubo abogados que lo presentaron como un pobre hombre ingenuo y patriota, no como un delincuente. La prensa italiana se dividió entre los que lo veían como un héroe nacional y los que se avergonzaban de él, y mientras tanto, la opinión pública francesa, que 2 años antes apenas sabía qué cara tenía la Gioconda, exigía su devolución como si les hubieran arrancado el corazón de la nación. La pintura se había vuelto, para los 2 países, mucho más que una pintura, un símbolo, un orgullo, una herida,
y todo por culpa de un cristalero que se la había llevado a casa en una bata. ¿Qué fue de Vincenzo Perugia? Salió de la cárcel, sirvió luego en la Primera Guerra Mundial y acabó volviendo a Francia, a París, donde montó una pequeña tienda y vivió el resto de sus días como lo que siempre había sido, un hombre común, anónimo, que durante 2 años había guardado en un baúl el secreto más famoso del mundo. Murió sin grandes honores, casi olvidado, pero había cumplido, sin saberlo del todo, aquella promesa de taberna, hizo una sola cosa y se recuerda. Antes de volver a Francia, la Gioconda hizo algo parecido a una gira triunfal por Italia. Se expuso en los Uffizi de Florencia y luego en Roma y en Milán, y multitudes inmensas hicieron cola para ver, por fin, en persona, el cuadro del que el mundo entero llevaba 2 años hablando. Y en enero de 1914, la Gioconda volvió a París, escoltada, aclamada, fotografiada, y regresó a su pared del Louvre. Pero ya no era el mismo cuadro, quiero decir, era la misma tabla, la misma sonrisa, la misma mano de Leonardo, pero ya no era una obra maestra más entre cientos, era la obra maestra, la más famosa del planeta, porque durante 2 años el mundo entero había aprendido su cara de tanto verla en los periódicos, había sentido su ausencia, la había llorado y buscado y soñado. El robo de Vincenzo Perugia no destruyó la Gioconda, la coronó, la convirtió en lo que es hoy, el cuadro ante el que millones de personas se agolpan cada año en el Louvre, móvil en alto, para ver detrás de un cristal blindado a la mujer que un cristalero pobre se llevó una vez a casa envuelta en su bata de trabajo. Matilde se enteró, como casi todos, por el periódico. Una mañana de finales de 1913, mientras desayunaba antes de ir a fregar las galerías del Louvre, vio la foto y leyó el nombre: Vincenzo Perugia, italiano, antiguo trabajador del museo, cristalero. Y se quedó muy quieta, con el pan a medio camino de la boca, recordando una taberna, un vaso de vino malo y a un hombre callado de bigote fino que miraba el vino y decía, con una rabia tranquila, que en aquel museo había tesoros que no estaban en su sitio y que alguien debería hacer algo. Había sido él, el hombre del que se había compadecido, el que parecía incapaz de hacerle daño a nadie. Había entrado en el museo más vigilado del mundo, que no estaba vigilado en absoluto. Se había llevado a la dama más famosa de la historia bajo el brazo, y la había tenido 2 años durmiendo en un baúl a 5 minutos de allí, mientras el mundo se volvía loco buscándola. Matilde no supo nunca si sentir lástima o admiración, o un poco de las 2 cosas. Pensó que la vida es así de extraña, que los grandes acontecimientos no siempre los provocan los grandes hombres, sino, a veces, una persona común con una idea fija en la cabeza y la suerte de trabajar en el sitio exacto. Y volvió a coger su cubo y su paño y se fue a sacarle el polvo a las molduras del Louvre, donde una pared, durante un tiempo, había estado vacía y donde ahora colgaba, por fin de vuelta y para siempre famosa, una mujer que sonreía a medias como quien guarda un secreto. Todo lo que te he contado del robo es verdad. Vincenzo Perugia robó de verdad la Gioconda del Louvre el 21 de agosto de 1911, escondido la noche antes en un trastero, vestido con una bata de trabajador. Tardaron más de un día en notarlo. El museo cerró una semana y la gente hizo cola para ver el hueco. La policía detuvo de verdad a Apollinaire e interrogó a Picasso. El cuadro pasó 2 años en un baúl en un cuarto de París y reapareció en 1913 en Florencia, cuando Perugia intentó vendérselo a un anticuario firmando Leonardo Vincenzo. Y sí, fue aquel robo, más que ningún pincel, el que convirtió a la Gioconda en el cuadro más famoso del mundo. De Matilde, en cambio, la historia no guarda registro, como no guarda el de las miles de personas comunes que aquel verano limpiaban los museos, servían el vino en las tabernas, hacían cola ante una pared vacía o leían el periódico con asombro, pero fueron ellas, la gente corriente, quienes vivieron de verdad el misterio, día a día, sin saber el final. Nosotros conocemos cómo acaba, ellos no, y por un momento, esta noche, hemos vuelto a no saberlo con ellos. Esos son los días de entonces.
los días en que las personas comunes vivieron los momentos extraordinarios. Gracias por acompañarme en este misterio parisino. Si te ha gustado, suscríbete. Déjame un comentario contándome a qué época te gustaría viajar la próxima vez y comparte el episodio con alguien a quien le encanten las buenas historias reales. Soy Tessa y nos vemos en el próximo capítulo de Días de Entonces.